Hola, ¿qué tal? Me presento. Mi nombre es Martín Guerrero Trinidad, estudiante de la licenciatura de nutrición en la Universidad Univer Millennium de noveno grado. Y bueno, pues hoy les voy a presentar lo que es el tema de disposiciones técnicas relativas a la calidad de higiene. A la calidad de higiene, perdón. Y bueno, primero voy a empezar con el punto de instalaciones físicas. En instalaciones físicas se refiere a que los pisos, las paredes, las puertas, cualquier área del establecimiento, institución o comedor se debe de mantener limpia, sin acumulación de agua o suciedad. También las áreas donde se manejan los alimentos y las bebidas deben de estar libres de algún goteo o alguna otra contaminación. Las instalaciones deben de disponer de agua potable para todo tipo de uso. No debe de presentar fugas ni fallas en la plomería o en algún otro lugar de las instalaciones. Bueno, en las instalaciones sanitarias. En las instalaciones sanitarias se recomienda que los sanitarios sean exclusivos solamente para el personal. Se deben de mantener limpios, lavarse y desinfectarse diariamente. Otro punto es, deben de contar con todos los objetos adecuados y necesarios para una buena limpieza y una buena higiene. Y todo el personal debe de mantener siempre un buen lavado de manos en cualquier puesto. En el 100% del personal debe de ser capacitado para el buen manejo de los alimentos. Deben de mantener una buena presentación, no sé, referente a que no deben de tener mordidas las uñas, deben de ir afeitados, aseados, no se debe de usar ningún tipo de joyería, celular o algún otro objeto que pueda presentar una contaminación cruzada a los alimentos. No se debe no se debe comer ni masticar eh, cerca de los alimentos, bueno, cerca de las áreas de manejo de los alimentos. Y al igual, el personal siempre debe de presentar un buen lavado de manos. En otro punto es el agua y el hielo. ¿Cómo se debe de presentar esa misma? Se debe de presentar bueno, las instalaciones deben de presentar un buen sistema de abastecimiento de agua potable para cualquier tipo de uso. El hielo que se llegue a utilizar, no sé, para bebidas, debe de estar elaborado a partir de agua purificada o potable. Y bueno, el hielo se debe de servir con algún instrumento, como lo son las pinzas o algún tipo de pala especial para el mismo. No deben de usarse las manos ni, ni objetos de vidrio, ya que se puede presentar alguna contaminación para el comensal. Bueno, en el control de plagas. Todas las áreas de almacén deben de estar en preparación y libres de plagas o mascotas. Se debe de contar con una protección adecuada en las puertas o ventanas o en cualquier lugar del almacén para evitar este tipo de plagas. También se debe de contar con ciertos programas para el control de plagas. Y bueno, a veces en las instituciones hay animales que son de seguridad, eh, animales guía, perros guía. A estos no se les debe de permitir el acceso a las áreas de alimentos y bebidas, ya que pues podría presentarse alguna contaminación. En el equipo, los utensilios del área de preparación se deben almacenar en un área específica, limpia y desinfectada. Cualquier tipo de refrigeración y congelación debe de mantener cronómetros, un buen, un buen estado físico, deben de estar limpios, desinfectados. em, y bueno, todos los anaqueles que se lleguen a utilizar en las instituciones deben de tener como mínimo 15 centímetros de distancia tanto del suelo, de las paredes y de la superficie del,
del almacén. En lo que es la limpieza y desinfección, se debe de contar con un programa de limpieza y desinfección para considerarse en todas las áreas de las instalaciones. Todo lo usado en la preparación de alimentos y bebidas debe de ser lavado al usarse, en, en algún cambio o al final de cada jornada. Y bueno, el lavado y la desinfección de todos los utensilios y equipo de cocina es muy necesario, ya que si no podría pues presentarse alguna contaminación. En lo que es la recepción de alimentos. En la recepción de alimentos se deben de verificar los alimentos con el fin de asegurar la integridad y la limpieza. ¿Esto a qué se refiere? Mm, a impedir el acceso a alimentos que pues estén echados a perder o que tengan, en el aspecto de las latas, que tengan abolladuras o alimentos simplemente que no sirven. Eh, Se debe de corroborar también en los alimentos de origen animal. Principalmente se deben de percibir las características organolépticas que estos mismos insumos presenten, como lo son el color, la textura y el olor de estos mismos alimentos. Y bueno, todos los alimentos se deben de mantener a una cierta temperatura. Eh, Los alimentos frescos se deben de mantener principalmente a una temperatura de 4 grados centígrados y los alimentos congelados a una temperatura de menos 18 grados centígrados o inferior a la misma. En el almacenamiento de alimentos, ahí se debe de presentar lo que se llama el procedimiento PEPS, que es primeras entradas, primeras salidas. Esto pues para presentar la merma de los mismos alimentos o de utilizar alimentos echados a perder, y pues de ingresar al establecimiento nuevos alimentos y acomodarles conforme a su fecha de caducidad, eh, para evitar algún tipo de riesgo, ¿no? También los alimentos se deben de almacenar en recipientes limpios, en superficies inertes. eh, Se deben de almacenar cubiertos y en un cierto tipo de orden. Y bueno, las latas no deben de presentar abolladuras o abombinamiento o corrosión. Esto debido a que pues el alimento podría presentar un tipo de contaminación. De no ser así, el alimento debe de ser sacado del recipiente donde viene, y ser utilizado de inmediato para su consumo. En la refrigeración y congelación, todos los alimentos refrigerados deben de estar a una temperatura de 4 grados centígrados y los alimentos congelados deben de estar a una temperatura a menos 18 grados centígrados o inferior, y los alimentos crudos deben de estar en recipientes separados a los alimentos pues ya cocinados. Puesto a lo mismo se puede presentar algún tipo de contaminación que puede pues dañar al comensal. Y en el caso de los refrigeradores o congeladores, los, los alimentos crudos que se encuentran en los mismos deben de mantenerse en compartimentos, o en refractarios diferentes a los ya cocinados o precocinados. Y bueno, en el almacenamiento de productos químicos. El almacenamiento de productos de limpieza, desinfectantes y otros productos químicos se debe de ser en algún lugar determinado. Esto pues para prevenir intoxicaciones en los alimentos. También cada producto debe de presentarse, se debe de ser identificado, tapado y ser apto para cualquier uso necesario. Y en caso de los establecimientos deben de presentar en algunas veces eh, algún, alguna supervisión o algún permiso por la COFEPRIS. eh, Esto para que ellos mismos hagan la aplicación de sus
plaguicidas y no tengan problemas en el establecimiento. En lo que es la preparación de alimentos, ahí los alimentos de origen animal deben de ser correctamente lavados, desinfectados y enjuagados adecuadamente. La descongelación de los alimentos se debe presentar eh, mediante agua o mediante algún microondas. Nunca se debe de presentar mediante temperatura ambiente. Y pues, siempre se debe de mantener una temperatura adecuada en todo tipo de alimentos, desde su almacenamiento hasta su cocción y pues la preparación o ya el insumo para el comensal. En el servicio y transporte, bueno, en el servicio no se debe de tocar ningún utensilio, tazas, vasos, platos, nada que tenga que ver para el consumo del comensal. Esto podría provocar algún cierto tipo de contaminación, pues que daña el mismo. Y bueno, los establecimientos deben de presentar cierto tipo de utensilios como lo son desechables, refractarios, esto pues para que los comensales puedan llevarse llevarse los alimentos que pues o no se terminaron o los alimentos que pidieron para llevar. Y por último, pues mantener los alimentos en una adecuada temperatura, ya sea a la hora de cocinarlo y presentar al comensal. Y bueno, en el transporte, el área del vehículo siempre debe de estar limpia, lavarse y desinfectarse antes y después de cada uso. Los alimentos deben de transportarse en envases previamente sellados. Y por último, debe de estar libre de algún tipo de plaga u contaminación. Esto para prevenir que los alimentos puedan intoxicarse por cierto tipo de plaga. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte y muchas gracias por su atención.